Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, Josh Rosenstern, el doctor Don Paul Gray y Dave Smith. Estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes el día de hoy. Vamos a continuar donde nos quedamos en la previa programación, el versículo 11 del capítulo 14 del gran libro de Juan, o Juan el Amado. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De nuevo coloca la fe como el vehículo y a Jesús como el objeto. Vamos a ver esto más detalladamente. La fe es el vehículo. Crean en mí, creed en mí. Eso dijo Jesús. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Pone la fe como el vehículo y Jesús como el objeto. ¿Ustedes piensan que esos discípulos creyeron o entendieron totalmente lo que él estaba diciendo? Yo creo que ellos se estaban desarrollando y entendiendo. Obviamente aún no demostraron un entendimiento completo de lo que estaba a punto de suceder, como lo vamos a leer en un poco, con respecto a su muerte y la necesidad de su muerte y el propósito y la función del Espíritu Santo en sus vidas, así que los estaba preparando para ese elemento. Lee la última parte del versículo y continúa el versículo 12. De otra manera, creedme por las mismas obras. Muestra un nivel que debe de ser obvio a todos e incluye las observaciones presentes también. Creedme por las mismas obras. Nosotros mencionamos esto en una previa programación. Las obras que él hizo. Tengo que asumir que si el mundo se molestase en leer los 4 evangelios, que es que simplemente no creen que estas cosas sucedieron o creen que él solamente era una persona carismática, que tenía buenos dones, si lo leen en lo absoluto. La teología liberal rechaza los milagros del Nuevo Testamento. Bien, pero ¿qué dicen ellos, Dr. Gray? Ellos simplemente creen que es mitológico. Un profesor lo explicó de esta manera. Él dijo, la Biblia fue escrita en su día por los discípulos, pero más adelante la gente la adoctrinó. Y utilizaron la palabra perícopa, añadiendo pequeñas historias para endulzar la historia y que fuese más especial, para que fuese más sobrenatural. Le añadieron esas pequeñas historias. Y lo trágico de todo es que algunos de los profesores enseñan eso, ellos creen esas mentiras, son mentiras y ellos lo creen. Y aún así ellos lo enseñan primordialmente como historia, así que ahí están tratando de enseñar los evangelios como historia, y aún así ellos niegan la historia de milagros y niegan las del Antiguo Testamento también. Bueno, les hago la pregunta, cuando usted escucha a estos hombres, quienes hayan sido, Eran hombres. ¿en algún momento usted trató de cuestionar lo que estaban diciendo? No lo hice, ni una ¿No vez. sintió que tenía que hacerlo? Creo que yo hubiera sido puesto en mi lugar. Tal vez me hubieran sacado de la clase, no lo sé, pero no, jamás discutí nada. Eran hombres brillantes, estudiados en Harvard y Yale y demasiado educados. Yo solo era un joven del sur que estaba tratando de ser educado. Claro, entiendo. Pero no creías lo que estaban enseñando, ¿no? No, me sorprendió, estaba sorprendido. Yo ya le he dicho yo antes que permanecí ahí un año y casi perdí mi fe por todo eso. Casi perdí mi fe. Escuchando lo que ellos enseñaban. Sí, mire, uno escucha esas ¿Fue cosas. poderoso? Mes tras mes. ¿Fue tan poderosamente presentado? Sí, bueno, absolutamente. Mire, la manera como ellos lo presentan es que los manuscritos, ellos, algunos de estos profesores, estoy pensando en uno en particular, él se convirtió en una autoridad máxima en lo que es llamado la alta crítica. La alta crítica es un término que se utiliza para explicar el análisis de la traducción y de las diferentes copias antiguas, y algunas de estas personas de hecho invierten años estudiando esas copias antiguas y las comparan y, por ejemplo, el Códice Vaticanus, y tienen diferentes nombres para cada una de ellas, y ellos conocen todo eso, y esa era una área que yo no conocía muy bien.
Y probablemente, bueno, mire, yo no estaba bien preparado para poder entrar al seminario y a la educación superior, porque eso sí me impactó mucho. Pero cuando finalmente yo entendí lo que ellos estaban diciendo, puedo decirles que yo comencé a orar, Señor, sácame de aquí porque este no es lugar para mí. Así que me salí de ahí. Pero en algún momento hubieron personas en ese salón de clase que cuestionó lo que se estaba diciendo en Ya algún le he momento. mencionado esto yo anteriormente, pero lo voy a volver a decir. Un estudiante que jamás voy a olvidar. Mire, yo tenía como 25 años en aquellos tiempos. Tenía como 25 años de edad. Quisiera poder volver a vivirlo, hermano Swagger, porque quisiera hablar acerca de la situación, pero no tuve el valor en ese entonces. No tenía el conocimiento en ese entonces. No sabía, realmente no sabía qué era lo que querían decir. Simplemente no podía entender qué querían decir. Finalmente ya entendí. Era una completa incredulidad. Era una completa incredulidad y de ahí venía su pensar. Pero un joven, jamás voy a olvidar esto. Levantó su mano y él dijo, Doctor Fulano. Él dijo, tengo una pequeña iglesia en la cual predico. Soy pastor de una pequeña iglesia, le llaman iglesias estudiantiles. Y él dijo, después de escuchar su lección el día de hoy, yo no sé qué puedo predicar de las escrituras este próximo domingo. Y el profesor le dijo, esa es la gran prueba del ministerio, determinar qué es lo que está en el libro que es verdad y qué no es verdad. Cuando usted determine la verdad, eso es lo que tiene que predicar. Y lo dejaron a la interpretación personal. Eso no les ayudó mucho, ¿verdad? Y mire, eso es la teología liberal. Y bueno, ya les he mencionado antes que esta fue una universidad cristiana de Texas, tal como la Universidad Metodista del Sur. Con el tiempo yo salí de ahí y me fui a Southwestern Baptist Seminary y jamás volví a escuchar nada de esa teología en el seminario bautista. Me sentía como que había muerto e ido al cielo cuando me fui para allá. ¿Y cuántos estaban en esa segunda universidad? Alrededor Estudiantes. de 4 o 5 mil. Y probablemente un par de 100 en el seminario. Me refiero El en el seminario como seminario. 200 estudiantes. Probablemente 4 o 5 jóvenes de las asambleas de Dios. Pero una cosa que sí aprendí después fue que, bueno, que probablemente la razón del por qué yo fui a esa escuela fue porque algunos de mis profesores fueron a esa escuela. Profesores de Southwestern. Ellos se iban de Waxahachie a Fort Worth, que estaba como a 35 o 40 minutos de distancia. Así que fueron a esa escuela. ¿Por qué fueron ahí y no al seminario bautista? No lo sé. Pero el punto de todo es que yo había escuchado que a través de los años varios hermanos de las asambleas perdieron su fe Mm, cuando fueron a esa escuela y yo puedo entender el por qué. sí. Creo que sí. Mire, mi carrera fue una carrera de 3 años, así que solo estuve un año ahí. Creo que si me hubiera quedado 3 años ahí, hermano Swagger, probablemente hubiera perdido mi fe. Mm. Pero gracias a Dios que me Pero salí el de ahí. seminario bautista aceptó sus créditos. Sí, así es. Aceptaron todos los créditos. Una escuela completamente acreditada. Seminario Bautista también lo es, así que sí. Ellos me permitieron transferirme e ir a la escuela. Fue una gran bendición. Y como usted sabe, yo terminé la maestría y un doctorado ahí en el Seminario Bautista y aprendí a amarlos mucho. Son devotos, buenos hermanos cristianos. Escuché recientemente unos momentos, un hermano que está en televisión frecuentemente, pastor de la primera iglesia bautista en Dallas. Jeffries. Oh, sí, Sí, señor Jeffrey, sí. él estaba enseñando sobre la carne y el espíritu. Alabado Dios. Y no quiero decir esto de una manera desagradable. Él no conocía mucho sobre la cruz. Yo diría que sí, pero realmente yo creo que él diría que conoce mucho de la cruz, pero realmente no. Él estaba enseñando que a la audiencia cómo caminar conforme al espíritu, ¿no? Y motivándoles a que volviesen la próxima semana para la segunda clase. Y qué bueno que él estaba haciendo lo que estaba haciendo. Creo que es un buen Sí, lo hombre es. que ama a Dios. Es un buen cristiano conservador y creo que es muy espiritual. Él es bautista del sur, pero creo que él está del lado espiritual de todo eso. Sí, sí. Muy bien. Hermano Swagger, cuando estuve en la universidad tomando cursos, por supuesto, seculares en una universidad secular, pero una vez más tomando muchos cursos religiosos por causa de interés. Y bueno, la explicación más interesante de la Biblia que yo llegué a recibir
fue que no era nada más que originalmente solamente historias de campamento, gente que estaba alrededor de una fogata. Nunca había escuchado eso. Sí, yo tampoco, pero una maestra en particular, una señora, una doctora, dijo, no, la Biblia es porque le pregunté yo. Ella me dijo, bueno, eso surgió porque la gente estaba compartiendo historias en una fogata hace muchos siglos y la escribieron un poco y después de eso lo pusieron en un libro que tenemos el día de hoy para leerlo. Así que tenemos historias de campamento que son las que circulan, pero generalmente hablando, yo encontré una tendencia y eso era que estos profesores tenían problemas con la Biblia. Siempre regresábamos a eso y yo sí hablaba tal vez más de lo que debía hacerlo, pero bueno, ignorancia juvenil, ¿A ¿verdad? qué te refieres con que tenían un reto? Bueno, ellos no tenían ningún problema y es interesante porque no tenían problema alguno con las otras obras religiosas como el Corán, por ejemplo. No había ningún problema con lo que las ideas fundamentales del Islam enseña, las escrituras que hablan acerca del mormonismo y todo eso, ¿verdad? Pero cuando llegamos a la Biblia, particularmente a Jesucristo, había un ataque más que con otros, y no era algo que yo estaba tratando de ver y manufacturar, sino que era muy evidente en las discusiones del aula, porque hubieron muchas de esas, y siempre había un problema en aceptar la Biblia creyéndola por lo Pero que es. aceptaban lo otro, ¿no? No tenían problemas con ella. Así es, no tenían problemas con las otras religiones y con sus seguidores. Pero sí había problemas, claramente había problemas con la Biblia, con el cristianismo y con Jesucristo. Eso es algo importante, pero ¿en algún momento notaste o sentiste que había un maestro nacido de nuevo? ¿Profesores? Sí. Sí, tenía un profesor de biología celular y los dos en la oficina y tal vez mejor debo esperarme hasta después de la pausa, pero yo creo que él sí, pero Bueno, él hizo una espera un declaración muy momento. interesante que Tenemos que ir a la compartiré pausa. más adelante, sí. Volvemos inmediatamente. Usted no se pierda una palabra. Estamos de vuelta. Josh, estabas contando algo, tuvimos que ir a la pausa. Sí. Has estado haciendo como el Dr. Gray. Bueno, son buenos pasos a seguir. Lo voy a decir rápidamente. Cuando estaba en la universidad tenía una clase de biología celular. El profesor enseñaba una variedad de clases de biología. Me senté una vez a platicar con él en su oficina y estábamos hablando de esto porque le pregunté, le dije, mire, cuando usted estudia la biología, el cuerpo y cuando estudia todo lo que hay, ¿realmente usted cree que esto simplemente surgió por la teoría de la evolución y todo eso? ¿Responde esto realmente a su pregunta? Él me dijo, Josh, voy a ser completamente honesto contigo. Él me dijo, no me puedo parar delante de la clase, como sería obvio, y compartir lo que yo crecí creyendo que es la Biblia y el cristianismo. Él me dijo, yo creo en el creacionismo, pero no lo puedo enseñar porque no me lo permiten. Enseñan una teoría de la evolución, pero no enseñan el creacionismo. Sabes, escuché, no pierdas tu idea, Claro. pero leí, no lo escuché, lo leí, que hay una gran cantidad de profesores en las universidades en toda la nación que saben que la evolución es una mentira, así es. pero no lo pueden enseñar. Bueno, se ha aceptado como el dogma de la Pero ciencia. eso no tiene sentido, porque si es educación, ellos se enorgullecen en dar todo tipo de educación, ¿no? Bueno, voy a decirlo de esta manera. Conocemos la ley de la gravedad. Si dejamos caer algo, va a caer al suelo y podemos observarlo, es repetible y afecta a todo el mundo. Podemos enseñar la ley de la gravedad y es educación, ¿verdad? Entender y explicar eso. La evolución no es una ley, no es observable, no ciencia. se repite, Sí. es una teoría, pero la enseñan como hechos y verdad. Y eso es lo que mi profesor de biología me dijo. Me dijo, Josh, mira, mis colegas, profesores de investigación con un doctorado y profesionales, han invertido décadas, eso es lo que él me dijo. Me dijo, su meta realmente ha sido una cosa, y eso es refutar que Dios existe. Y literalmente eso me impactó, me dejó anonadado. Yo le dije, repítalo, sí, me dijo, ellos invierten todo su tiempo en investigaciones, no para poder descubrir la verdad, sino realmente su meta entera es tratar de refutar, y fue interesante su palabra, refutar, que Dios existe. Así es como la ciencia funciona. La mayoría de gente no piensa en esto bien porque simplemente no se les ha enseñado, pero la ciencia no comienza diciendo, bueno, esto es verdad, esto es verdad. Ellos toman todas las cosas que son posibles, puede ser cualquiera de estas cosas de A a la Z, y se fijan en lo que el
el resultado del examen es y dicen, bueno, si este es el resultado, entonces no puede ser esto, y no puede ser esto, y no puede ser esto. Entonces, finalmente lo que nos queda, debemos concluir que esa es la verdad y es la respuesta. Entonces no buscan comprobar, sino refutar, refutar, refutar hasta que Bueno, les pero queda toma algo más nada fe más. el creer en la evolución que creer en la Biblia. Eso es lo que él y yo acordamos, que se requiere mucha más Sí. fe porque hay muchas más preguntas. Hermano Swagger, regresando a mi historia y a la teología liberal, y también continuando con lo que el hermano Josh está compartiendo, los profesores que yo tuve no creo que ellos querían creer que los milagros eran verdad. Mire, en el pasaje que leemos está hablando de creer en el Padre. El Padre en mí y yo en el Padre, las mismas obras y todo eso. Yo no creo que ellos querían, porque si ellos hubieran llegado a la conclusión de que esos milagros eran verdad, también tendrían que creer que la resurrección era verdad. Y dudaban eso también. Así que cuando uno añade todo eso, hay un factor de responsabilidad. Una vez que uno cree que Cristo salió de la tumba, una vez que uno cree que los milagros sí sucedieron, entonces significa que Dios está vivo, que el libro está vivo, que yo soy responsable. Y si yo quiero vivir en una manera mundana, secular y de inmoralidad, no necesito preocuparme porque es lo que la Biblia dice. Pero yo creo que hasta cierto extremo, me gustaría saber qué es lo que piensan, pero yo creo que si pudiéramos negar la Biblia, y nosotros no, pero algunos sí, entonces podemos dejar de ser responsables a Dios Jehová y a Cristo y la cruz. Claro. Y esa es la respuesta, ¿no? Ese es su libro. Ese es su libro. Y sé que escuché a un caballero que aparece en la televisión frecuentemente en una de las cadenas liberales. Él es un escritor. Él ha escrito no sé cuántos libros y él escribió uno sobre la resurrección. Y escuché que él habló de ello. Dijo, si es honesto y franco y estudia la resurrección, tiene que llegar a la conclusión que este hombre realmente resucitó de entre los muertos. Pero él dijo, todavía no creo que él era el Hijo de Dios. Podía resucitar de entre los muertos y todavía no cree que él era el Hijo de Dios. Oh, Dios. Es algo que, bueno, y él admite que si se estudia como debe de ser y ve la verdad, este hombre resucitó de entre los muertos, realmente lo hizo, pero no creo que él era el Hijo de Dios según él. ¿Sabes? Interesante, aquí en este verso estamos leyendo las palabras y se utiliza la palabra creer. Creer es un poco diferente que fe en el griego. Tenemos pistio, que es la palabra para creer y tiene que ver con persuasión. La fe tiene que ver más con convicción. Pistes en el griego. Así que a veces mezclamos las palabras, pero no se puede tener fe sin creer. Creer es ser persuadido a creer algo como que es verdad. Pero la convicción de esa verdad es cuando uno realmente pone la fe, uno se somete completamente a eso, en lo que uno está poniendo la fe y uno recibe los beneficios de la fe, de ese objeto de fe. De hecho, ni siquiera se puede tener fe sin tener el objeto correcto. Y esto, Jesús aún está tratando de hacer que sus discípulos puedan entender quién es Él. Está haciendo que ellos sean persuadidos. Y Él está utilizando las obras porque eso realmente era lo que los judíos buscaban, como las señales. Bueno, pero las obras estaban allí. Muéstranos una señal. Sí. Él dijo, Él está sanando a los enfermos, los ciegos están viendo, eso era suficiente. Sí. Quieren otra señal. Aún Juan el Bautista. Nosotros decimos que él titubeó. Yo no creo que él estaba dudando. Él estaba buscando la confirmación. Pero y el Señor quería que Y viniese el a Señor buscar le envió nosotros. palabra a él. Mira todos los milagros que sucedieron. Los muertos resucitados, enfermos sanados, ojos ciegos sanados y todo eso. Pero buscar la señal en sí mismo no trae fe. Es donde la gente malentiende. Él tuvo que expresar quién él era y qué era lo que estaba a punto de hacer. Eso tiene que ser el objeto de nuestra fe. Esa es nuestra convicción. Eso es la verdad. Y si no podemos entender eso siendo persuadidos a través de creer estas cosas, entonces podremos tener la victoria. Y tal vez yo estoy hablando demasiado y perdónenme, Bueno, por papá, favor, si mira, es así. Porque lo que me viene a la mente es el testimonio de cómo tu papá, el abuelo, Sí. él recibió a Cristo. Él fue criado en Alemania. Y Como fue judío. criado en el judaísmo, pero después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, él realmente Así no es. quería tener nada que ver con Dios. Y bueno, viendo todo lo que sucedió, Disculpa, ¿verdad? pero Y yo le pregunté. ¿fue John que, así como muchos judíos lo hicieron en aquel tiempo, culparon a Dios? ¿Por qué permites que suframos?
Muchos sí dijeron eso. Escuché a mi papá decirme eso Sí. directamente. Él me dijo, ¿por qué fue que Dios causó, no fue Él que decía, permitió, si sino el Dios que permitiera esto, que permitiera que Permite suceda esto, esto, yo no quiero tener nada que ver Dios. con él. yo no quiero Pero lo tener que nada pasó ver fue con que eso. yo creo que fue mi abuela. Ella Oh, era una su mujer persistente. persistencia, sí. Le dijo que leyera la Biblia. Solo léela. Sí. Y no tengas ningún tipo de prejuicio. Solo léela. Y lo hizo. Mi abuelo leyó la Biblia. Él me contó la última vez que lo visité antes de que él falleciera. Me dijo que estaba viendo la televisión después de haber leído la palabra de Dios y que Dios tratara con su corazón. Estaba viendo la televisión y él vio un servicio en particular en donde estaban ministrando y orando para que los enfermos fueran sanados. Él dijo que él vio en ese programa a una persona que estaba, creo que en una silla de ruedas. Se levantó, fue sanada y comenzó a correr. Y cómo se regocijaba. Pero él dijo, ya no puedo seguir negándolo. No podía seguir diciendo, yo sabía de aquello. Él dijo, en ese momento, yo creí en lo que leí en la Biblia. Así que las señales en ese caso reafirmaron lo Muy que bien ya dicho. el Señor estaba tratando en su corazón. Le dio su vida y Confirmaron corazón a lo que ya Cristo. estaba ahí. Y él vivió para Dios durante muchos, muchos años. Y lo que fue de mucha bendición en los ministerios, cuando vimos Sí. sanidades, muy a menudo ese Sí. día, esa dama que había tenido una espina dorsal dañada, Así se es. levantó de la silla de ruedas y lo Alabado vimos correr por Dios. todos lados. Él vio los milagros porque él creyó. Él creyó. Y después él tuvo la fe en quien él pudo Pero él llegar a leyó la creer. palabra de Dios primero Y eso fue plantado en Sí, su corazón. amén. Y después él vio y él dijo, yo no puedo. Esas son sus palabras. Yo no pude negarlo ¿No es más. ese Tuve que ¿No creer. es ese el propósito de milagros para confirmar la palabra? La Sí. confirma, así Sí. es. Sí. Y esos milagros confirman que Jesucristo era el Estos Mesías. milagros realmente, normalmente, hay excepciones aquí y allá, ¿no? Pero normalmente no traen a una persona a Cristo. Son fácilmente explicados según ellos, ¿no? Y Bueno, mi abuelo, como les dije, él había leído, había terminado de leer toda la Biblia, así que eso fue donde comenzó todo. Esa Sí, semilla la ya fe viene viene por el oír, y sí. el oír de la palabra de Dios. Ya estaba en su corazón. Y aunque había un poco Bueno, de duda y de... que él tomase el tiempo de leer toda la Biblia, eso muestra realmente Es que algo no en su conoce usted a mi corazón. mamá. Sí, sí, yo creo que ese fue el caso. Y mi abuela que estuvo ahí Sí, alentándolo a la amenazó, fuerza. una de dos. Ella Sí. era persistente, con amor, jamás se enojaba ni era mala, pero siguió diciéndole, tú eres un hombre inteligente, ¿por qué no la lees? A mi padre le encantaba Sí. la lectura, probablemente él fue una de las pocas personas que yo conocí que podía sentarse literalmente todas las mañanas a leer, como un comentario completo de usted lo terminaba en unos cuantos días, leyéndolo todo completamente, y él no quedaba satisfecho, así que volvía a leerlo otra vez. Así era papá, él era un hombre muy inteligente. Sí, lo era. Pero él tomó el consejo de mamá y dijo, muy bien, lo voy a hacer. Y bueno, él no le dijo cuándo comenzó y cuándo terminó, así que ella de hecho no sabía que él ya había leído Pero toda la Biblia. probablemente no lo hubiese hecho sino por ella, ¿no? No, su persistencia, su oración y nos decía constantemente, sigue creyendo, sigue Viviendo confiando en enfrente Dios. de él. Así es. Viviendo el evangelio enfrente Sí, de él. Porque exactamente. realmente tomamos personas que son muy inteligentes y eso no me incluye a mí, a usted, a Josh, probablemente no, incluye a aquellos dos allí, pero no a mí, a ti. Yo no sé Yo si no me decir pondría en gracias esa o no, misma no lo sé. categoría. No, en Es serio. difícil, ¿no? En serio, es muy difícil. A veces las personas muy inteligentes, ellos, el creer. No muchos sabios, no Sí, muchos nobles, así Así es. es. no muchos poderosos. Dios ha escogido la locura de este mundo para confundir a los Profesando sabios. ser sabios se hicieron necios. Después de que negaron Así es. el poder del evangelio, la verdad de Jesucristo y pusieron en su lugar la educación o realmente el hombre. Es Cualquier lo que se cosa. trata. O es Dios o es el hombre y su intelecto. Siempre aprendiendo, pero lamentablemente. nunca llegando al conocimiento de la verdad. Así es. Muchas gracias por Alabado haber estado Dios. con nosotros hoy. Ha sido un deleite estar con ustedes. Lo he disfrutado. Espero que ustedes también no se pierdan ninguna programación. Vamos a continuar en el capítulo 14 de Juan. En la próxima programación vamos a ir al versículo 12 y será fenomenal. No se lo pierdan. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.